de esclusas manejándose ahí. Tienen autoclaves prácticamente en todos los ambientes para que puedan esterilizar la mayor cantidad de productos a eliminar. Tienen un propio sistema de tratamiento de aguas residuales. Prácticamente el área se vuelve muy hermético, ¿no? Así como a veces hemos visto en algunas series o documentales. Es un laboratorio prácticamente impermeable para cualquier persona que no maneje este nivel de bioseguridad. Bueno, esto de aquí nos apertura a conocer lo que es un laboratorio COVID, ¿no? El laboratorio COVID, según lo que cita en la norma técnica, nosotros tenemos el alcance gracias al INS en la directiva 053 y la 054 que se publicaba este año. Nos habla, por ejemplo, de la toma y manejo de muestras. También nos habla del personal y nos habla de la infraestructura. En el caso de lo que es la toma de muestras, está definido en la norma técnica, indica cómo se debe recolectar las muestras, en este caso para las pruebas moleculares, sobre todo porque las pruebas rápidas es un manejo mucho más sencillo, ¿no? Es un hisopado y bueno, no hay, digamos, un equipamiento especial para este tipo de pruebas, pero sí para las moleculares. Justamente por ello la norma técnica. El personal, cómo tiene que estar vestido cada vez que recepciona las muestras, la transporta, la lleva a las áreas respectivas, por ejemplo, de recepción dentro del laboratorio y posterior las demás áreas, ¿no? De alicuotado, extracción, etcétera. Cómo tienen que portar los EPPs, sus implementos de bioseguridad, etc. Asimismo, contempla lo que es la infraestructura, ¿no? Dentro de la infraestructura están las áreas de alicuotado, que es de alto riesgo después de la recepción de la muestra, y esta definitivamente se realiza en una cabina de bioseguridad. La norma nos cita la clase 2A2, pero también es válido una clase 2B2, ¿no? Que también es aplicable. La área de extracción, también una cabina de bioseguridad clase 2A2, las áreas limpias, ya que cuentan con las cabinas PCR, que ya vamos a hablar de qué es una cabina PCR y por qué necesariamente debe estar en un área limpia, más no un área de alto control. Y las áreas de amplificación, que ya es propiamente de lo que es el proceso de PCR, manipulación de ADN a ARN. Bueno, en la parte de equipamiento nos habla de las cabinas de bioseguridad, las cabinas PCR con lámpara UV para esterilización, congeladoras de -20, -80 grados centígrados, refrigeradoras de 2 a 8 grados centígrados propias para laboratorio, microcentrífugas no refrigeradas, micropipetas y equipo PCR. Insumos de igual forma para hacer uso de estos equipos, kit PCR, guantes, tubos, etc. Y las fichas técnicas, que es lo más importante dentro de lo que es el laboratorio, aparte de los equipos e implementos, ya que esto nos va a conllevar la trazabilidad de cada muestra que vamos a analizar. Obviamente va a tener que estar rotulado, un código de cada muestra, qué equipos se han utilizado dentro del análisis, quién es el analista, qué fecha ha realizado el análisis, a qué hora terminó, a qué hora inició, el número de lote, los reactivos, etc. Dentro de esta norma técnica que indica el INS, la 53 y la 54 han acoplado en los anexos para que ustedes puedan tener acceso también a toda esta ficha técnica y qué necesitan completar. Igual se va a hacer entrega también de estos PDFs como un soporte de IPC hacia ustedes. Bueno, hablamos del equipo más principal, ¿no? La cabina de seguridad biológica o las cabinas de bioseguridad, ¿no? Así lo llamamos aquí. Bueno, las cabinas de bioseguridad o cabinas de seguridad biológica están diseñadas para proteger al trabajador, la atmósfera, obviamente la muestra, y trata de evitar de que estas salpicaduras, los aerosoles que nosotros tenemos al mezclar productos, al sacar una alícuota de repente con una alícuota en los viales, etcétera, con las pipetas, podamos tener el menor riesgo posible para el analista, ¿no? Dentro de ellos, obviamente, hay cabinas de bioseguridad de todas las clases, clase 1, 2, 3, pero en este caso, lo que cita la norma técnica y sobre lo cual voy a hacer más hincapié es la clase 2. En este caso, A2. Bueno, hay unos conceptos que debemos manejar, por ejemplo, lo que es EPA, obviamente, porque esta filtración que va a haber en aire limpio dentro de la cabina, que inyecta un 70% de aire limpio y extrae un 30% y va recirculando, necesita un sistema, y ese sistema lo lleva gracias al filtro EPA. El filtro EPA es como una malla especial que obviamente va a tratar de retener la mayor cantidad de partículas y va a filtrar ese aire para otorgarnos un aire limpio dentro de la zona de trabajo.
¿Cómo inició el filtro EPA? Bueno, hubo un experimento, como ustedes conocen, el Manhattan Project, en la cual se estaba evaluando la bomba atómica, y que cualquier partícula que de repente no sea propia a este desarrollo podría conllevar una reacción y explotar en pleno desarrollo de la bomba. Entonces, desde esa época ya manejaban lo que era manejar un aire limpio dentro de estos laboratorios experimentales que trabajaban, las bombas atómicas, y pudieron determinar que en el filtro EPA lograban pues un 99.99% prácticamente de limpieza de aire, ¿no? 99-97% de aire limpio. Entonces evitaban cualquier partícula ion que pueda generar una reacción desfavorable para ellos y explotaron, ¿no? En pleno proceso. A eso le llamaban el Little Boy y Fat Man, ¿no? Que eran las dos bombas atómicas que desarrollaron. Bueno, estos aerosoles que producen ya en el proceso de análisis deben tener el mayor cuidado posible, y obviamente el aerosol que forma uno no lo percibe. Por ende, la cabina de bioseguridad nos facilita que esa recirculación de aire pueda tener el menor impacto posible hacia la muestra, ¿no? Estas cabinas de bioseguridad han sufrido varios cambios. Me acuerdo, por ejemplo, en uno de los hospitales que elaboramos una visita y un proyecto, pues tenían equipos ya del año prácticamente 80, muy buenos los equipos, pero ya dejaba de tener una operatividad normal, ¿no? Se esforzaba demasiado el motor, no inyectaba un aire constante, había fluctuaciones, y hay unas pruebas que vamos a ver más adelante que se llama velocidad de flujo de aire e integridad de filtro, en las cuales ya el equipo pues llegó a un límite, ¿no? No hay un tiempo, digamos, determinado que un equipo te va a durar 3 años, 5 años, 10 años, pero sí hay un punto clave que es el reemplazo y mantenimiento del equipo y el reemplazo de los filtros EPA, ¿no? De acuerdo al filtro EPA, que es prácticamente el corazón del equipo, al igual que el motor, su segundo corazón, nos va a conllevar a poder alargar la mayor cantidad de años el equipo. Bueno, el filtro EPA, como les comentaba, tiene esta posibilidad de retención, esta practicidad de 99.97 y tamaños de partículas de 0.3 micropartículas debería ser. Bueno, todo lo que es polvos, humos, bacterias, el hollín, polen, partículas prácticamente que generamos en la zona de trabajo, son nuevamente recirculados y filtrados gracias a este filtro EPA que se encuentra dentro de la cabina. Hubo luego una segunda modificación, que dirigir estos cambios de filtro EPA en reforzar prácticamente los materiales que iban contaminándose dentro de esta cabina. Y empezaron a trabajar, por ejemplo, con materiales de acero inoxidable, que sean sanitizables, con hipoclorito de sodio, lejía, o alcohol de 96, en peor caso alcohol de 70, ¿no? Para que puedan evitar esta corrosión y obviamente también la limpieza y sanitización, ¿no? A través de paños. Muchas de estas marcas empezaron a trabajar prácticamente en la zona de trabajo en ese material. Todas ya conllevan filtros EPA. Hay algunas cabinas que incluso mezclan dos filtros EPA o 3 filtros EPA. Hay otras que mezclan filtros EPA y ULPA, ¿no? Que es una de mayor eficiencia, de 99.999%. Entonces, cada fabricante va conllevando modificaciones también a sus equipos. Los más usados, por lo general, y los que más he podido corroborar en Perú, son los de 4 pies, ¿no? A partir de 120 centímetros, prácticamente de largo, de la zona de trabajo, es lo que generalmente son los más usados. Hay también de 3 pies, hay de 6 pies, también prácticamente de 1,80 m, 85 centímetros, 185 centímetros de largo. Y las alturas, por lo general, siempre están entre 1,90 a 2,20 m, ¿no? Son equipos grandes. Tienen justamente esa ventaja porque facilitan la mayor cantidad de análisis que podamos tener en horas. Vamos a ver en una de las imágenes cómo se distribuye y cómo es la forma correcta de colocar los viales, las muestras y algunas consideraciones. Pero, claro, todo también va de acuerdo al diseño que vamos a tener en su laboratorio, ¿no? Dentro del laboratorio, si el espacio lo permite, hay que tener la corazonada de saber qué equipo es el que vamos a poder instalar y cómo poder implementarlo. Bueno, lo que son las clases 1, 2 y 3, prácticamente es la protección al personal y microorganismos para que la muestra siempre tenga, evitar la contaminación cruzada y poder tener un buen análisis, ¿no? Cepas o microorganismos de alto riesgo, manejamos la clase 3,
Y bueno, aquí hay un término que también es bueno conocerlo. Por ejemplo, las cabinas de clase 2, B2, que son otra alternativa muy buena. Pero la B2 por lo general tiene su propio ducto. Necesitamos que dentro de este laboratorio tengamos que colocar un ducto especial que va a llevar a una azotea o a una zona propia del laboratorio en la que vamos a colocar una cascada de filtros y un filtro terminal. ¿Por qué? Porque va a tener mayor capacidad de extracción de estas muestras o de extracción del aire contaminado y que obviamente no puede desprenderse directo al ambiente. Entonces va retenido en estas cascadas y va a llegar a un filtro último, un filtro terminal, la cual esas sí se pueden ir descartando y desechando, ¿no? Tienen un ciclo de vida, obviamente. Para lo que es nuestra norma técnica y en el caso COVID, se puede manejar con una clase 2A2, pero esto no implica que si hay una posibilidad de tener estas cabinas tipo B2, también se puede realizar. Bueno, propiamente las cabinas de bioseguridad clase 2A2 hay de diversos tamaños, como les comenté, alturas, largos, pero siempre destacando la protección a la muestra y protección al analista, ¿no? Tiene la ventaja de recircular el aire, inyectar siempre un aire limpio, de 70% prácticamente de aire limpio, y ese 30% extraerlo para nuevamente recircularlo, ¿no? Es un ciclo. Muchos de ellos ahora ya vienen con control remoto, tienen para pisar los pies, pero lo más importante aquí a destacar es qué pruebas se le debe hacer para que ustedes tengan el conocimiento de que esa cabina cumple con una protección real. ¿Por qué? Porque al comprar un equipo, o ustedes a cualquier proveedor que ustedes deseen, si no existe un testeo, no existen las pruebas propias de bioseguridad que necesitan, ¿qué confianza tienen o qué seguridad tienen de que su analista, su colaborador, pueda estar contagiando o respirando un aire contaminado? De repente la velocidad de inyección de aire, que es lo que vamos a hablar en breve, es muy alta y se desprende dentro de la salida de las aberturas de la cabina y durante el análisis también el analista lo estaría respirando. Entonces, para ello, nosotros tenemos que conocer qué pruebas se deben realizar. Una de ellas, la principal, es el conteo de partículas, en la cual se mide cuántas partículas de 0,3 micras, 0,5 micras tenemos dentro de la cabina. La velocidad de flujo de aire, importante para conocer cuánto de aire limpio se está inyectando, ¿no? Y cuánto está recirculando y nuevamente se está inyectando. Lo que es la prueba de humo, por ejemplo. Si estamos teniendo demasiada inyección de aire, no hay homogeneidad, este humo, por ejemplo, va a estar dispersado de una forma no homogénea. Entonces, ahí me permite detectar si hay una parte de la cabina que está inyectando con mayor fuerza que otra. De repente, el filtro ya se dañó. Igualmente, la prueba de intensidad luminosa, ya que estas, por ejemplo, un analista no está solamente 10 minutos, 20 minutos, a veces hay procesos o análisis que duran horas, entonces hay un desgaste visual. De igual forma el ruido, ¿no? Porque cada vez que se inyecta el equipo, se prende el equipo, existe un motor y ese motor va girando, va teniendo una rotación y obviamente hay un sonido, el cual debe ser menor a los 65. Hay equipos inclusive que llegan a 45 decibeles. Entonces, permite un mayor tiempo de análisis y obviamente no altera por un tema de salud ocupacional y ergonomía al analista, ¿no? Puede estar horas o puede estar un determinado horas para el proyecto y puede analizar sin problemas los productos. Y desde luego la luz UV que nos permite desinfectar prácticamente todo el material o todos los productos que en teoría se hayan derramado, salpicado y que obviamente después de una limpieza amerita una desinfección. Por ejemplo, aquí tengo un video para que puedan ver cómo es este proceso.
Esas son las pruebas de intensidad luminosa. Hay unos equipos especiales, son unos fotómetros también con las cuales medimos ello. Las pruebas de integridad de filtros para ver en qué parte está dañado. Y obviamente todo es, antes de todas estas pruebas siempre hacer un mantenimiento, ¿no? Bueno, entonces, ¿estas pruebas son necesarias para todo tipo de cabinas? Sí, es correcto, es necesario para todas las cabinas de bioseguridad, también para las de flujo laminar, porque al final, como les comentaba, estamos protegiendo más que nada la muestra en una cabina de flujo laminar y debe estar en un aire limpio, ¿no? Imagínense que hubiera ciertas cantidades de partículas que pueden generar una contaminación cruzada, puede malversar o puede contaminar la muestra o el producto que estamos analizando, o un preparado estéril en teoría, y obviamente puede conllevar una consecuencia al paciente, ¿no? O al usuario final. Bueno, otro punto que nos habla la norma técnica son las cabinas de PCR. Estas cabinas de PCR están diseñadas para la reacción de cadena de polimerasa siempre que manipulemos lo que es ADN y ARN. Para esta manipulación debemos tener un concepto claro, ¿qué es la amplificación? Y esta amplificación es un proceso en el cual hacemos copias de ADN o ARN, según el caso, pero estas copias tienen que ser controladas y tienen que tener una precisión exacta. Una vez que terminamos de manipular estas copias o estos ADNs, lo primero que tenemos que hacer luego de sanitizar y todo es desinfectar. Y lo importante de estas cabinas es que tiene una luz UV determinada para justamente este tipo de secuencias. Entonces, esa es la especialidad o la característica principal de estas cabinas. Y con estas cabinas nosotros podemos manejar cualquier tipo de proyectos de biotecnología, manipulación de ADN o ARN, que es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con las pruebas moleculares COVID, pero también con todo el tema de vacunas, porque hay gran parte de estas vacunas que son microorganismos atenuados, pero también otros que son con manipulación de ADN o ARN. Entonces, dentro de esta cabina PCR, una vez finalizado ese análisis o ese proyecto, podemos esterilizarlos, ¿no? Desinfectarlos y esterilizarlos gracias a la luz UV que tiene. Consideraciones en general para estas cabinas. Uno, la localización. ¿Dónde colocarlo? Gran pregunta, pero es fácil de responder. Siempre debe estar en un lugar que no esté cerca a la zona de ingreso. Tiene que haber un flujo de aire no cercano, por ejemplo, al inyector de aire limpio que tenemos en los laboratorios. Siempre tiene que estar cerca o lo más eh, disponible a las zonas, por ejemplo, donde va a estar la toma eléctrica y que permita, obviamente, un libre tránsito. Alejado de las ventanas, y si van a tener ventanas dentro del laboratorio, pues que estas ventanas sean cerradas, herméticas, que obviamente no exista esos flujos de aire que puedan ingresar y que obviamente alteren todo el ciclo de la cabina y obviamente del laboratorio. Una distancia también adecuada entre colaboradores que se tengan, entre analistas. Hay cabinas, es correcto que pueden trabajar dos analistas dentro de una sola, sí, pero también implica un riesgo, ¿no? De que exista mayor movimiento dentro de la cabina, y al tener mayor movimiento, porque tiene que ser un movimiento lento en el trabajo, pero al tener mayor movimiento altera, por ejemplo, la contaminación, favorece a que existan más contaminantes, más partículas suspendidas dentro de la zona de trabajo y pueda meritar un falso positivo o un análisis errado. Todo lo que son el personal, los analistas deben tener un cuidado con la integridad del flujo de ingreso de aire. Cada vez que ingresamos nuestros materiales a trabajar o nuestras manos, obviamente con la protección adecuada, tiene que ser un ángulo perpendicular, un ángulo recto, tratar de hacer el movimiento lo más lento posible, no acelerar los procesos. Si van a manejar incineradores para lo que son las varillas, para los agares, para las siembras, pueden usar, por ejemplo, hay
unos hornillos eléctricos, por ejemplo, que evita el gas, que evita las llamas tan intensas, y es una de las soluciones que se dan, ¿no? Igual el tema de las muestras o los tubos, los viales, pueden ir a uno de los lados de la cabina. Lo ideal es que favorezca la zona media donde ustedes van a trabajar el análisis, obviamente pues tenga una mejor homogeneidad de aire, ¿no? En esta colocación de materiales, como ven en las imágenes, gran parte de ellos están en los lados y permite que la zona media donde va a estar el analista trabajando pues pueda tener una mejor homogeneidad de este aire, ¿no? Si van a manejar centrífugas, mezcladores, igual de colocarlo en la parte posterior, de preferencia. De igual forma también las bolsas, bandejas que puedan tener para eliminar productos que ya terminaron el análisis, también pueden hacerlo. Recuerden que una vez finalizado cualquier análisis, y la limpieza respectiva, que pueden hacerlo con alcohol de 96, o en caso alcohol de 70, o hipoclorito en algunos casos también, cuando rotan desinfectantes, sanitizar o esterilizar con la luz ultravioleta. La descontaminación es un proceso clave. Por ejemplo, si ustedes ya manejan cabinas y obviamente pues tiene ya sus años, antes de que nosotros manipulemos o cualquier proveedor manipule un tema y haga un mantenimiento de equipos, primero tenemos que descontaminarlo. Hay muchas sustancias, pero la más utilizada es el formaldehído, por ejemplo. Obviamente indica que la persona que va a hacer el mantenimiento entre con una protección adecuada, dado que es cancerígeno este tipo de solvente, y que pueda envolver el equipo una vez que ya tiene todo el nivel de riesgos controlado. Obviamente va a entrar con EPPs, va a activar el formaldehído para que pueda ser introducido dentro de la cabina. Hay algunos casos inclusive en que se forra la cabina con todo el formaldehído para que haga una descontaminación completa, porque obviamente nosotros podemos, ustedes nos pueden dar la indicación de que se ha trabajado con cierto tipo de cepas, bacterias, pero siempre el mantenimiento tiene que ponerse en el peor caso. El peor caso es que pudiesen haber manipulado un microorganismo de alto riesgo o que puede contagiar tanto al operario o en este caso al personal de mantenimiento. Entonces, una estrategia siempre es ponernos en el peor caso, descontaminarlo, prender la luz UV y luego de que tenga un ciclo normal de minutos u horas máximo, como si estuviera funcionando en vacío, recién hacer la manipulación del equipo. Tirar el filtro EPA, hacer las pruebas para ver qué está fallando en el equipo, o si es un mantenimiento preventivo, de igual forma, ¿no? Descontaminar antes de manipular el equipo. Otro punto que nos habla la normativa es las refrigeradoras de laboratorio. Dentro de lo que son las refrigeradoras, obviamente hay de todas las marcas, hay de todos los volúmenes, pero siempre tienen que tener en claro la disposición de su laboratorio, que les permita o les favorezca hacer las actividades y que obviamente les sea útil en el desempeño. Por ejemplo, hay laboratorios que hemos tenido la sorpresa de que desean un equipo de 2 puertas, pero el área es muy pequeña, entonces sería inviable, ¿no? Entonces ese es un valor agregado que siempre debemos tener, es la comunicación y saber qué distancia, qué medidas tiene. Hay equipos, por ejemplo, que pueden llegar a 1,60 m de altura, como hay otros que pueden llegar a los 2 metros de altura. Hay equipos compartidos, por ejemplo, como estos, que son refrigeradoras en la parte superior y congeladoras en la parte inferior. Y el diseño es correcto. ¿Por qué? El aire frío siempre tiende a bajar. Entonces, las congeladoras para laboratorio, por ejemplo, tienen generalmente esta característica. Y obviamente, pues tienen sus propias bandejas independientes. De igual forma, las refrigeradoras de laboratorio hoy en día ya tienen prácticamente con vidrio de triple capa, que permite una visualización de productos y evita estar exhibiendo constantemente al abrir para ver un tema de inventario, de stock, para saber cómo va mi siembra, cómo va mi cultivo, etcétera, ¿no? El tema del vidrio favorece, por ejemplo, bastante al analista y favorece bastante al laboratorio. Bueno, también hemos tenido las experiencias de ir reemplazando equipos, ¿no? Porque gran parte de los laboratorios han manejado líneas domésticas, por lo general. Bosch, Samsung, son buenas marcas, pero están determinadas para un sector distinto, ¿no? Que no es laboratorio. Entonces, dentro de esos reemplazos, por ejemplo, hay que saber cómo vamos a instalar el equipo, hay que conocer cuánto de energía se recibe, si solamente van a querer trabajar de 2 a 8 grados centígrados, si van a trabajar proyectos de -10, -25 grados con congeladoras compartidas, etc.
En todas ellas, siempre a cualquier proveedor que ustedes manejen, tienen que solicitarle que el equipo esté calibrado, es decir, el controlador de temperatura tenga una calibración y obviamente su certificado de calibración. Calificación, que es un valor agregado prácticamente para corroborar y confirmar que el equipo trabaja de 2 a 8 grados centígrados en todo el gabinete, de forma homogénea. Hay equipos que, por ejemplo, excursionan, tienen temperaturas de 10 grados, 12 grados, etc. Como también pueden bajar menos de 2, ¿no? Están en 1, en 0 grados, y obviamente implica un riesgo al análisis, porque la muestra se puede perder, el cultivo se puede perder, podemos tener un falso resultado, etc. Y siempre exigir un plan de mantenimiento. Por lo general, los planes de mantenimiento van determinados por cada 6 meses o un año, ¿no? Siempre una recomendación es, mientras mejor mantenimiento tenga el equipo, pues amplía su vida útil, ¿no? Y también podemos prever qué piezas o qué accesorios hay que reemplazarle en el tiempo. Nos permite esa planificación. Estos son modelos, por ejemplo, de 2 puertas, que son más voluminosos. Generalmente tiene su propio controlador de temperatura, pero siempre se añade instrumentos, ¿no? Se incluye instrumentos para tener un mejor monitoreo. Este controlador puede reflejar una temperatura promedio del equipo, pero con estos termorregistradores, por ejemplo, yo puedo determinar a través de una sonda, colocarlo en la parte inferior y el equipo cumple, como también puedo colocarlo en la parte superior y corroborar que el equipo también sigue cumpliendo, ¿no? Tiene ventaja. En la acomodación de sus reactivos, agares, placas, etcétera, siempre tiene que haber una distancia de al menos 0.5 o 1 centímetro, ¿no? No necesariamente tienen que estar pegados, porque eso evita de que exista una homogeneidad en el aire frío, en todas las paredes, todo el contorno que engloba el medicamento, el reactivo o las placas. Entonces, de esa manera también asegura una homogeneidad de temperatura de 2 a 8 en todo. Las congeladoras, que es otro ítem, también quitan la norma, son congeladoras que tienen que bajar de menos 20 grados, pero también mientras ustedes tengan una mayor duración, necesiten que dure más tiempo, las muestras pueden trabajar menos 20 a menos 40 grados. Eso también lo cita la OMS. También les voy a compartir el artículo. Entonces, dentro de ello, obviamente, ustedes tienen que buscar la facilidad del equipo. Al hablar de congeladora significa de que la temperatura es mucho más fría y cada vez que yo aperturo las puertas, se va a perder rápidamente este aire frío. Entonces, mientras más facilidad tenga esta congeladora, por ejemplo, de tener sus gabinetes independientes, de tener una doble puerta, es decir, por ejemplo, yo puedo tener productos voluminosos en un nivel inferior y cada vez que yo quiera usar un producto o un reactivo o sacar una muestra, pues no abro toda la puerta de la congeladora, solamente una de estas puertas. De igual forma, también retiro uno de los gabinetes. Entonces, hay una mayor ergonomía, una mayor facilidad para poder manejar estas muestras y también para el analista, ¿correcto? Y otro ítem que cita son las ultracongeladoras. En las ultracongeladoras tienen el mismo principio. Los gabinetes independientes pueden llegar a trabajar de menos 77, menos 81, menos 86. Hay ultracongeladoras de menos 96 grados. Pero la norma técnica nos exige que tenga ese rango de menos 86 grados o que llegue hasta menos 86 grados, dependiendo del tiempo de duración de las muestras que tengamos para análisis. Cada vez que nosotros queramos, o es un proyecto de investigación, por ejemplo, y tenemos muestras COVID a analizar y queremos que dure más tiempo, pues podemos usar estas ultracongeladoras. De igual forma, siempre cualquier proveedor que ustedes manejen, que debe estar calibrado, calificado y el plan de mantenimiento respectivo, ¿no? La característica, por ejemplo, de estas ultracongeladoras es que tienen sus propias rendijas para lo que es almacenamiento de viales o productos en criogenia, ¿no? Para que ustedes puedan almacenar más tiempo. Los instrumentos, papel fundamental, porque una cosa es el controlador que te indica el equipo, pero también nos podemos ayudar de termorregistradores o data logger especiales que van grabando la información y que obviamente a nuestra disposición de tiempo podemos retirarlo y corroborar cómo se ha comportado ese equipo en las 24 horas, los 365 días. ¿Qué pasó con mi refrigeradora, por ejemplo, un domingo que nadie está en el laboratorio? O un día que fue feriado, un asueto, ¿cómo se ha comportado? Los termorregistradores digitales clásicos, claro, uno tiene que estar presente, corroborar la temperatura y anotarla, ¿no? Día, fecha y hora. Pero en relación de estos días que uno no está en el laboratorio, puede ayudarse de estos termorregistradores que graban.
y al grabarlo lo descargan directo a la computadora y corroboran qué sucedió un domingo, si en un momento excursionó, cómo se está comportando su refrigeradora, si ya es un momento clave para reemplazarlo, etc. Como lineamientos finales, por ejemplo, tenemos que todos los laboratorios para lo que es COVID tienen que estar rotulados, tienen que tener un acceso propio, tienen que tener sus rótulos de indicación de peligro biológico o de bioseguridad, tiene que indicarse el nivel que tiene, quién es el investigador a cargo, en caso de emergencia, porque puede ser de que haya un derrame o puede haber un producto que no se manejó una buena contención y cómo podemos evitar de que salga del laboratorio, tiene que haber también citarse, por ejemplo, a quién vamos a socorrer o cómo socorrer. Igualmente los teléfonos, etc. Nuevamente, lo que son como resumen, los lineamientos de lo que es bioseguridad va ligado, por ejemplo, al nivel y qué es lo que podemos trabajar y qué equipos vamos a tener que trabajar. El autoclave es esencial, por ejemplo, en los niveles de seguridad 2, 3 y 4, porque cualquier producto que nosotros hayamos manipulado y deseamos reutilizarlo, podemos autoclavarlo, siempre y cuando el calor húmedo lo permita. Pero también hay productos que, por ejemplo, no necesariamente va a ser autoclavado, pueden ser desechados o esterilizados con calor seco, en este caso estufas, ¿no? De 250 grados centígrados a más. Bueno, estos son prácticamente los lineamientos que he querido compartirles. Espero ya para la ronda de preguntas, cualquier observación, consulta que tengan, y doy pase al doctor Jonathan Murga para su siguiente ponencia. Muchas gracias, Renzo, por tu brillante exposición. Bueno, pasamos ahora a las preguntas. Por ahí he estado leyendo que hay... Un momento, por favor. Tenía preguntas. Perfecto. Hay una pregunta, Renzo, que están haciendo. Dice, ¿qué entidad está calibrando los equipos en ultracongelación que le dé la trazabilidad? Bueno, a la fecha, por ejemplo, no tenemos patrones trazables para que puedan calibrarse estos equipos, ¿no? Pero hay una iniciativa por lo que son laboratorios que trabajamos con INACAL que podamos tener este tipo de patrón para calibrar. INACAL sería la única entidad. Tengo entendido que solamente hay patrones hasta menos 50 grados, menos 60 grados, pero no hay para ultracongeladores. Pero sí es un requerimiento que deberíamos contemplar. Sí, lo que yo quiero agregar un poco al comentario de Renzo, si bien es cierto, INACAL no llega hasta esas temperaturas, se está empezando a trabajar con diferentes laboratorios también que son de diferentes países, que cumplen obviamente normativa NIS, y de lo cual el más cercano ahorita es Colombia, uno puede trabajar también con Argentina, puede trabajar con Brasil también, ¿no? Y estoy seguro que en poco tiempo ya vamos a poder contar con INACAL, quizás ya trabajando esas temperaturas, pero hay otras entidades acreditadoras en la región que también pueden atender esos requerimientos. En Colombia, por ejemplo, nosotros trabajamos también con un laboratorio que llega, obviamente, hasta temperaturas de ultracongelación. Bueno, no sé si hay otra pregunta, si no pasamos ya a la presentación del doctor Jonathan Murga. Bueno, creo que... Jonathan. Humberto, dame el acceso, por favor.
Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Disculpe. Sí, Jonathan, se te escucha fuerte y claro. Puedes iniciar. Perfecto. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jonathan Murga, químico farmacéutico, responsable del área de operaciones de IPC Associates. A continuación tocaré el tema de calificación de congeladoras y refrigeradoras para pruebas moleculares. Antes de iniciar, quisiera dejar en claro la diferencia entre dos términos, calificación y validación, ya que muchas veces he escuchado decir a varias personas, vamos a validar la refrigeradora, vamos a validar la congeladora. Y pues no es el término adecuado. ¿Qué es una calificación? La calificación es demostrar mediante evidencia documentada que un equipo o sistema cumple con los criterios de aceptación predeterminados. Mientras que una validación es una prueba documentada realizada bajo condiciones altamente controladas que demuestran que un proceso produce un resultado consistentemente cumpliendo con el criterio de aceptación predeterminado. Para dejar en claro, ¿qué es lo que se califica? Se califica equipos, sistemas. ¿Y qué se valida? Se valida procesos. Ahora, tomando en cuenta como el criterio de aceptación, para este caso, vamos a tomar en cuenta el rango de temperatura, en este caso la temperatura de almacenamiento, las cuales pueden ser de tres tipos principalmente. La refrigeración, que está comprendida entre 2 a 8 centígrados, congelación de menos 25 grados a menos 10 grados, y la ultracongelación, de menos 85 grados a menos 40 grados. Ahora, ¿de qué etapas consta una calificación? Principalmente consta de 3 etapas: calificación de instalación, calificación de operación y calificación de desempeño. Hay una calificación antes de la calificación de instalación, que es la calificación de diseño, pero esta se realiza cuando uno va a diseñar un equipo desde cero. Pero si es que nosotros vamos a adquirir un equipo que ya está, se podría decir, a la venta, no aplicaría. Aplicaría instalación, operación y desempeño. Ahora, ¿qué equipos e instrumentos vamos a usar para la calificación? Principalmente se utilizan dos tipos de equipos: la unidad de adquisición de datos multicanal, más conocido como el DAW, y los data lawyer. Características del DAW. Posee principalmente termopares. Estos vienen en cassette, más o menos de cada uno de 20 termopares. Pueden tener hasta capacidad de 3 a 4 cassettes. Estos termopares poseen una baja inercia térmica y al tener baja inercia térmica tienen una mayor sensibilidad. Van a captar más rápido los cambios de temperatura. Almacena la data de las pruebas ejecutadas, es un equipo data lawyer. Este equipo también debe estar calibrado, como mínimo 3 puntos de calibración en el rango de operación que se va a trabajar. Debe contar con un software validado, debe poseer una resolución mínima de 0,1 centígrados y debe poseer una exactitud como mínimo de 0,5 centígrados. Este es un ejemplo de un equipo, un DAW, un equipo de adquisición de datos multicanal, el cual, este es uno que usamos acá en IPC, el cual tiene un software que está validado, que es el ExpertVal, el cual está validado con el CFR 21 parte 11 de la FDA, el cual nos habla de lo que es seguridad, confiabilidad y trazabilidad de la información. También tenemos los equipos data lawyers, los cuales igual almacenan información de las pruebas ejecutadas. Debe estar también calibrado como mínimo 3 puntos de calibración. También debe contar con un software que esté validado. Debe poseer una resolución de 0,1 como mínimo y debe poseer una exactitud de 0 puntos centígrados. Este es un ejemplo de un data lawyer, el IPC Lawyer, el cual como software validado tiene el IPC Mapping, el cual también está validado con CFR 21 parte 11. Ahora, calificación de instalación. Antes de pasar a la calificación de instalación, quiero recalcar que las referencias internacionales siempre mencionan que para equipos de cadena de frío, ya sea refrigeración, congelación, ultracongelación, recomienda que se utilice un equipo, un DAW, el cual va a tener una, como mencioné, baja inercia térmica y va a captar rápido los cambios de temperatura. Este equipo es mucho más exacto, es mucho más sensible y las referencias internacionales, como en un momento voy a explicar, que la ISPE, por ejemplo, que es la International Society for Pharmaceutical Engineering, recomienda este equipo, ya que yo voy a poder, mientras que está
ejecutándose la prueba, yo voy a poder visualizar en tiempo real los resultados. Ahora, calificación de instalación. Es la verificación documentada de que todos los aspectos claves de la instalación están de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y corresponden a las especificaciones aprobadas en el diseño. Esto, en esta parte de la calificación se va a ver todo lo netamente técnico. Entre las pruebas que comprenden la calificación de instalación tenemos principalmente la identificación y verificación del equipo y sus componentes, verificación de planos, diagramas y detalles técnicos, verificación de utilidades de apoyo, verificación de manuales y documentos, verificación de lista de repuestos recomendados, características de área de instalación y verificación de estado de limpieza. Vamos a ver ahora identificación y verificación del equipo y sus componentes. Se debe verificar detalladamente las características generales del equipo y que nos permitan identificar a dicho equipo, ya sea como marca, modelo, número de serie, proveedor, año de fabricación, etcétera, y otras características como las dimensiones y características técnicas generales. Acá tenemos un ejemplo de un congelador, el cual acá podemos tomar las dimensiones internas, dimensiones externas, acá podemos ver los componentes de un refrigerador, acá tenemos el compresor, el condensador, el controlador de temperatura, acá podemos ver la parte frontal, la parte anterior. Acá podemos ver, como mencioné, la placa, los datos del equipo, ¿no? La marca, modelo, capacidad, el número de serie. Acá tenemos uno de los ventiladores del evaporador. Acá tenemos el compresor, las características, marca, modelo, tipo de gas que está usando, qué voltaje utiliza, qué frecuencia, los HPs. Todos esos datos se debe de contemplar. Verificación de planos, diagramas y detalles técnicos. Se debe verificar la existencia de los planos o diagramas de los sistemas mecánicos y o eléctricos del equipo. Se debe verificar todo lo que es concerniente a planos, diagramas del equipo y, bueno, tener en cuenta el título de cada plano, código, leyenda y la cantidad de copias existentes. Acá un ejemplo de una ficha técnica de uno de nuestros equipos, por ejemplo, un ultracongelador, en el cual podemos ver imágenes, detalles como la capacidad, el rango de temperatura, qué tipo de refrigeración tiene, qué tipo de pantalla tiene, el peso, dimensiones, consumo energético, las condiciones del equipo, etc. Tiene que ir lo más detallado posible. Acá tenemos una ficha técnica de un compresor, por ejemplo. Igual dice el modelo, el tipo de gas que tiene, el voltaje, la frecuencia, características, un plano. Acá tenemos un diagrama eléctrico. Todo lo que es concerniente a detalles técnicos va en la calificación de instalación. Verificación de utilidades de apoyo. Se debe verificar y garantizar la disponibilidad de las utilidades de apoyo. Principalmente acá se va a utilizar lo que es la energía eléctrica. En el área de instalación, de acuerdo al requerimiento del equipo, debemos de verificar voltaje y frecuencia principalmente. Acá un ejemplo, antes de instalar el equipo, debemos verificar, ¿no?, que esté a la voltaje adecuado y a la frecuencia adecuada. Ya que si es que no se tiene en cuenta eso, pues digamos que el voltaje está por encima o por debajo, y la frecuencia igual, pues puede afectar al compresor o al controlador, y a la larga puede ser que se queme y deje de funcionar el equipo. Por eso es la importancia de ver estos parámetros. Verificación de manuales y documentos. Se debe verificar la existencia y siguiente información del manual del equipo, el título, manual, código, ubicación y cantidad de copias. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un manual, igual de un ultracongelador, en el cual dice el modelo, el código del producto, voltaje, frecuencia. Otra prueba es la verificación de lista de repuestos recomendados. Siempre se debe elaborar una lista de repuestos recomendados o adjuntar una copia de los repuestos recomendados en el manual del equipo. Siempre va a estar en el manual. Considerar, de ser necesario, aquellos repuestos indispensables para el funcionamiento adecuado del equipo y aquellos que requieran cambios programados. Acá hay un ejemplo de un manual en el cual menciona las listas de repuestos, el cual nos indica incluso, lo numera para poder tenerlo acá a mayor detalle. Nos dice la parte del código, el nombre y la cantidad.
bien detallado para poder, en caso de que una parte se averíe, poder identificarlo y hacer el cambio respectivo. Características del área de instalación. Se debe garantizar que el área de instalación para el equipo cumpla con todas las características necesarias para su correcta instalación. Estamos hablando de altitud, confort, vibración, iluminación, hasta la temperatura del ambiente. Acá, por ejemplo, debemos ver que esté bien iluminado, que no esté muy pegado a las paredes o muy pegado a otros equipos. En el caso de equipos de cadena de frío, pues el ambiente también debe estar a una temperatura controlada, ya que si la temperatura no está controlada, podemos tener un choque térmico y afectar a la temperatura dentro del equipo. Verificación del estado de limpieza, principalmente es una inspección visual de que el equipo se encuentre limpio. Ahora veamos lo que es la calificación de operación, el OQ, que es la verificación documentada de que los equipos funcionan en la forma esperada y son capaces de operar satisfactoriamente sobre todo el rango de los parámetros operacionales para los que han sido diseñados. Entre las pruebas que comprenden la calificación de operación tenemos la verificación de procedimientos, verificación de mantenimiento preventivo, verificación de calibración de instrumentos, verificación de parámetros configurables, la prueba de mapeo térmico vacío sin carga, la verificación del tiempo de estabilización y la verificación de alarmas. Veamos la primera, la verificación de procedimientos. Se debe verificar que se cuente con los procedimientos de limpieza, almacenamiento y operación. En caso de que los procedimientos no sean robustos, se debe elaborar un plan de acción verificando que se cierre la observación, ¿no? Acá principalmente son los POEs o los OPS relacionados al almacenamiento, a instructivos de limpieza, todo lo que sea relacionado al equipo. Verificación del mantenimiento preventivo. Se debe verificar que el equipo cuente con un programa de mantenimiento preventivo y el cumplimiento del mismo. En caso de equipos nuevos, pues esto no aplicaría, ¿no? Pero si son equipos que ya están operando, se debe verificar que se haya realizado el mantenimiento correspondiente. Normalmente para equipos de cadena de frío, el periodo o el intervalo que se debe hacer entre mantenimiento es como mínimo cada 6 meses. Acá tenemos un ejemplo de un mantenimiento preventivo, en el cual menciona pues la marca, modelo, número de serie, características propias del equipo, del compresor y el programa de mantenimiento, ¿no? Si se está cumpliendo. Verificación de calibración de los instrumentos. Se debe verificar que todos los instrumentos de medición del equipo se encuentren calibrados. Principalmente estamos hablando acá del controlador de temperatura, el cual debe encontrarse calibrado, como le mencionó el doctor Renzo. Este controlador debe encontrarse calibrado. Y bueno, y acá quiero explicar a mayor detalle en lo que consiste una calibración. Una calibración es una comparación de un instrumento, en este caso el controlador de temperatura, versus un instrumento, un patrón de mejores características meteorológicas, con esta comparación vamos a calcular correcciones e incertidumbres, los cuales van a estar plasmados en un certificado de calibración. Para este tipo de equipos, lo que es cadena de frío, la exactitud que se debe tomar en cuenta es de 0.5 centígrados. En otras palabras, la corrección más la incertidumbre debe ser menor a 0.5, en el cual acá debemos tomar en cuenta el controlador, la marca, y bueno, pues a qué equipo está asociado, ¿no? Para poder especificar de que sea trazable a ese controlador. Verificación de parámetros configurables. Se debe verificar que mantengan los parámetros establecidos antes y después de apagar y encender el equipo. Estos parámetros son muy importantes, ya que yo con esto, si es que el equipo tal vez no está en el rango que yo quiero, no está las alarmas en la temperatura que yo quiero, yo mediante los parámetros configurables puedo configurar esto. Por ejemplo, acá también uno de los parámetros importantes es el ciclo de defrost o el ciclo de deshielo. Yo puedo programar cuánto tiempo puede durar ese deshielo y cada qué tiempo se puede dar este ciclo de deshielo. También puedo configurar el diferencial de temperatura, puedo también configurar cuál es la temperatura máxima que se puede setear, la temperatura mínima que se puede setear y diversos parámetros más. Y estos son muy importantes, ya que, un ejemplo, si yo tal vez no calculara o no fijara un set point mínimo y un set point máximo, por ejemplo, alguien no autorizado lo setea a una temperatura fuera del rango de operación,
Este equipo, por ejemplo, lo pueden setear a -10, digamos un refrigerador. Esto puede hacer que el equipo se sobreesfuerce y se congele todo el serpentín. Justamente para eso son los parámetros para evitar eso, ¿no? Y estos parámetros no deben ser de acceso al usuario. Estos parámetros solo lo deben cambiar el proveedor. Y si uno quiere hacer un cambio, debe avisar al proveedor para que realice estos cambios en los parámetros configurables. Acá tenemos un ejemplo de algunos de estos parámetros, ¿no? Acá podemos ver que el máximo de temperatura seteada, el mínimo, el diferencial, el tiempo de retardo, el ciclo de defrost, cada cuánto tiempo, y las alarmas. Como un ejemplo, ¿no? Acá hay otro tipo de ejemplo de un controlador. Cabe resaltar que un controlador de temperatura debe contar con estos parámetros configurables para yo poder hacer estos cambios. Pero como lo menciono, esto solo debe ser el proveedor, no el usuario. Acá otros ejemplos de parámetros configurables, los cuales estos en un informe de calificación deben estar reportados para poder hacer la verificación y poder trazarlo con el equipo. Prueba de mapeo térmico vacío sin carga. ¿Qué es un mapeo térmico? Es la colección de datos de temperatura en los diferentes espacios internos que nos permite conocer la distribución de temperatura en el área definida, ¿no? Y se obtiene colocando un número apropiado de dispositivos, puede ser el data logger o los termopares, en las diferentes secciones del área por un periodo mínimo de 24 horas por 3 veces consecutivas, por 72 horas. Ahora, ¿qué referencia podemos tomar para poder hacer un adecuado mapeo térmico? La referencia más, se puede decir, la más completa la tenemos en la ISPE, en la gestión de cadena de frío, una guía, en la cual menciona para equipos menores a 2 metros cúbicos, más o menos eso equivale como a 2.000 litros, que como mínimo se debe colocar 9 sensores. ¿Y cuál es la disposición de estos sensores que debe estar dentro de la cámara interna? Se debe contemplar los extremos, como pueden ver en la parte superior, los extremos en la parte inferior, y se debe tener en cuenta la parte central. Adicional a eso, se debe colocar un sensor en el sensor del controlador de temperatura, para ver qué tanta variación hay. También adicional a eso, se recomienda que se coloque un sensor externo fuera del equipo para monitorear la temperatura externa si influye en la temperatura interna. Y la disposición que se debe ver, o sea, si lo miro de arriba, del costado o del frente, debe ser lo más simétrico posible, debe tener la misma configuración. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, tenemos una disposición. Acá en IPC trabajamos para los mapeos como mínimo con 15 sensores. 15 termopares, 15 data lawyers, o 15 data lawyers, ¿no? Los cuales los ubicamos 5 en la parte superior, tomando en cuenta los extremos y los medios, 5 en la parte media, teniendo en cuenta también extremos y medio, y 5 en la parte inferior, igual tomando en cuenta extremos y medios. Si nosotros lo miramos desde cualquier ángulo, va a tener la misma configuración. Adicional a eso, tenemos un sensor externo, el cual va a monitorear la temperatura ambiental. Acá tenemos un ejemplo de un refrigerador, una de 1.000 litros, la cual es de acero inoxidable, y podemos ver los termopares que han sido ubicados en la parte superior, media e inferior, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cómo reporta el software validado, el ExpertVal, en la cual podemos visualizar que nos reporta los 15 sensores internos en simultáneo, temperatura mínima, temperatura máxima, el delta, que es la diferencia entre la mínima y máxima, tenemos la media, el promedio y hasta desviación estándar. Incluso nos sombrea cuál es la temperatura mínima, cuál es la temperatura máxima, la temperatura mínima de la mínima, la máxima de la máxima, y también nos da una gráfica. Y acá, como pueden ver, el rango de operación de este refrigerador es de 2 a 8, ¿no? Como podemos ver, está dentro del rango. Y acá nos da una leyenda, ¿no?, de cada sensor en simultáneo. Acá tenemos un ejemplo de una calificación también de un mapeo que se hizo a una ultracongeladora. Igual, como pueden ver, estamos colocando en la plano superior, plano medio, plano inferior. Igual 5, 5 y 5, tomando en cuenta los extremos y la parte central. Adicional al sensor externo también.
Como pueden ver, también acá nos está reportando las temperaturas en simultáneo de todos, la temperatura mínima, máxima, delta, el promedio y la desviación estándar. Igual la gráfica, como pueden ver, la temperatura de ultracongelación es de menos 85, menos 40, y como podemos apreciar, está dentro del rango, todos los sensores. Y como pueden ver, es un comportamiento homogéneo. O sea, el equipo se está desempeñando bien, está operando bien. Verificación del tiempo de estabilización. Se debe verificar el tiempo requerido por el equipo para que la temperatura interna llegue al rango de operación, ¿no? Esta prueba, diré, se realiza en conjunto con el mapeo térmico. ¿Y por qué es importante esta prueba? Ya que, pongamos un ejemplo, en un mantenimiento, normalmente desconectan el equipo, limpian, desarman un poco, hacen un tema de limpieza, y pues el equipo pierde su rango de operación, ¿no? Y más está prácticamente a una temperatura ambiente. Pero yo, ¿cómo sé qué tiempo yo debo esperar desde que he vuelto a conectar el equipo hasta que esté en rango de operación? De temperatura ambiente a rango de operación. ¿Yo cómo sé? ¿Cómo sé? Tengo esa seguridad. Y por ejemplo, acá hay un ejemplo de un ultracongelador. ¿Yo cómo sé, después de que se le hizo el mantenimiento, cuánto tiempo me va a demorar en llegar a rango de operación? En una refrigeradora puede variar tranquilamente entre 1 hasta 2 horas, dependiendo del tamaño también, ¿no? El volumen del refrigerador y también del aislamiento, depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, acá en un ultracongelador, acá en esta prueba que se hizo, se determinó que demoró un aproximado de 6 a 8 horas en llegar recién al rango de operación. O sea, desde que se terminó el mantenimiento y estaba casi a temperatura ambiente hasta que entró en rango, pasó 8 horas. O sea, yo tengo ese dato para el próximo mantenimiento que hagan, yo ya tengo en cuenta que debo esperar 8 horas para poder yo colocar otra vez mis productos dentro del ultracongelador. Esa es la importancia de esta prueba de estabilización, ¿no? O también conocida como prueba de arranque. Y también debe estar reportado en la calificación de operación. Verificación de alarmas. El propósito de esta sección es asegurar que las alarmas funcionen de acuerdo a lo previsto. Las alarmas proveen un nivel superior de detección para eventos como excursiones de la temperatura. Acá, por ejemplo, las alarmas que más se usan, pues es temperatura de puerta abierta, alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura y alarma de corte de energía. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de alarma de puerta abierta, que acá, como pueden ver en el rótulo, cuando ya la alarma, por ejemplo, la puerta está por más de 30 segundos abiertas, se enciende, es tanto visual como sonora. Acá, por ejemplo, un ejemplo de alarma de temperatura de baja, porque está configurado de 2 a 8, y como está por debajo, empieza a sonar también. Y acá un ejemplo de temperatura alta, como está configurado de 2 a 8, acá como pueden ver está 10.8, pues hay una alarma por alta temperatura. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de corte de energía. Cuando se va la energía, acá como pueden ver se prende un indicador. Ahora pasemos a la calificación de desempeño, que es la verificación documentada en que el equipo puede desempeñarse en un proceso efectivo y reproducible conforme a las especificaciones. Prueba de mapeo térmico con carga. Prueba de recuperación de puerta abierta. Prueba de recuperación de pérdida de energía. Prueba de mapeo térmico con carga. La definición es la misma: colección de datos de temperatura en distintos espacios internos para conocer la distribución de temperatura en un área definida con una determinada cantidad de sensores por un tiempo de 24 horas como mínimo por 3 veces consecutivas. Solo que acá se va a hacer la prueba con carga. Acá tenemos un ejemplo también del mismo ultracongelador, el cual ha sido llenado con carga, ¿no? Para simular cómo se comporta la temperatura con
producto placebo. Acá, como pueden ver, igual nos reporta el software, la gráfica, que está, el rango de operación desde menos 85 a 40, como pueden ver, está dentro del rango, e igual acá nos reporta en simultáneo los 15 sensores, la temperatura mínima, la temperatura máxima, el delta y el promedio, ¿no? Y también la desviación estándar. Es importante que el software nos reporte en este formato. Este es un PDF encriptado, ya que muchos, también los DAO, los termómetros multicanal, suelen reportar en Excel, y pues el Excel no es muy confiable, ya que se puede modificar. En cambio, esto no se puede modificar. El software no me permite eso. Reporta tal cual ha tomado los datos. Acá, por ejemplo, un refrigerador, el cual también ha sido puesto con carga simulada, pues, ¿no? Igual los sensores, la misma distribución. Y acá podemos ver el comportamiento, igual, de 2 a 8 está dentro del rango, igual los 15 sensores en simultáneo, temperatura mínima, temperatura máxima, el delta, el promedio y la desviación estándar. Todo esto, como le digo, son reportados en PDF encriptado. Acá, como pueden ver, incluso está el nombre del cliente y la fecha y hora en la que se realizó. Prueba de recuperación de puerta abierta. El propósito de esta prueba es determinar el tiempo que la puerta del equipo puede permanecer totalmente abierta antes de que uno de los sensores del monitoreo, que están distribuidos en la parte superior, media e inferior, registre valores fuera del rango aceptable. Y una vez que hay excursión, determinar el tiempo que la temperatura dentro del equipo retorna a la temperatura en el rango de operación. Acá hay un ejemplo, para un refrigerador, se le ha hecho la prueba de puerta abierta, y bueno, en un equipo como este, que tiene el software validado, que es un termómetro multicanal, un DAO, acá podemos nosotros determinar, como estamos viendo en tiempo real, podemos saber exactamente el momento en que sale, y nosotros también podemos calcular, cerramos el equipo y podemos determinar en qué momento entra. A diferencia de un data logger que, como es, el data logger se coloca, pero yo no puedo ver la temperatura en ese momento. Tendría que descargarlo para poder ver. Más que todo se hace como un tanteo por experiencia, ¿no? Cuánto más o menos demora, y se hace en función a tiempos por experiencia. Pero por eso lo recomendable es usar este tipo de equipo, un DAO con un software validado, el cual yo voy a poder en tiempo real cómo se está comportando el equipo. Y para estas pruebas de desempeño, pues me sirve bastante y me da un dato más exacto de los resultados. Acá podemos ver los ciclos de la puerta abierta. Acá podemos ver que se abrió la puerta, detectó una excursión, cerramos la puerta y estamos calculando en cuánto tiempo retorna al rango de operación, en este caso, que es de 2 a 8. Estas pruebas se realizan por triplicado, y si tenemos, por ejemplo, en este caso, 2 puertas, se tiene que hacer una con puerta izquierda, otra con puerta derecha y otra con las 2 puertas abiertas. Se tiene que hacer todas las configuraciones posibles, teniendo en cuenta la cantidad de las puertas. Acá tenemos un ejemplo para un ultracongelador, el cual acá también nos menciona. Acá pues podemos ver los rótulos de cada sensor, y a qué disposición está, si está en el superior, medio, inferior, y también podemos ver cómo se comporta cuando nosotros abrimos y después de un tiempo cerramos, ¿no? Acá podemos ver que sale de rango, llega hasta menos 20, cerramos, y podemos ver, calcular el tiempo, cuánto tiempo demora desde que está la excursión hasta que vuelve a entrar en rango, desde que cierro la puerta. Igual acá se hace por triplicado, que esta es una parte de las pruebas, hay más pruebas, y acá se puede ver en tiempo real cuánto tiempo demora en salir y cuánto tiempo demora en regresar, ¿no? Y se puede apreciar cada sensor cómo se está comportando en simultáneo. Prueba de recuperación de pérdida de energía. El propósito de esta prueba es permitir conocer el máximo de tiempo que puede permanecer el equipo sin energía eléctrica antes de que uno de los sensores de monitoreo registre valores fuera del rango aceptable, y determinar el tiempo que la temperatura dentro del equipo retorna a temperatura aceptable cuando se restablece la energía eléctrica. En otras palabras,
yo dejo el equipo con los sensores dentro y desconecto el equipo, ¿no? Y yo voy a calcular cuánto tiempo el equipo me puede soportar hasta que uno de los sensores llegue a excursión. Y cuando ya hay la excursión, conecto otra vez el equipo y calculo el tiempo que me va a demorar en retornar al rango de operación, sea de refrigeración o ultracongelación. Acá tenemos un ejemplo para lo que es un refrigerador. Acá igual podemos ver la cantidad de sensores, la disposición, en qué plano están, superior, medio, inferior, y podemos ver su comportamiento. Acá, por ejemplo, se ve claramente que acá se apagó y va subiendo, va subiendo, va subiendo, y como nosotros podemos ver en tiempo real, volvemos a conectar el equipo y calculamos cuánto tiempo demoró en retornar al rango. Igual esto se hace por triplicado, y por eso yo puedo saber en qué momento ya está en rango de operación para volver a hacer la prueba. Porque tal vez esto con un data lawyer no puedo tener ese nivel de detalle. ¿Qué tal si tal vez hago la primera ciclo, pero con un data lawyer no calculé bien el tiempo de estabilización para la otra prueba y lo hago muy caliente? Me saldría fuera de rango y no retornaría al rango de operación y la prueba pues me sería inútil. Acá, por ejemplo, para un ultracongelador tenemos igual, ¿no? Podemos ver la disposición de todos los termopares dentro del equipo, su plano y su rótulo. Y acá podemos apreciar, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, se le dio un tiempo aproximado de 1 hora y media, 2 horas, que soportó el equipo dentro. Todos los sensores estaban dentro del rango. Para la primera prueba no hubo excursión. Aguantó. Para la segunda prueba podemos ver que ya hubo excursión, ¿no? Y se calcula rápidamente el tiempo que demoró en entrar otra vez al rango de operación. Y para la tercera prueba, igual, hubo excursión y se calculó el tiempo de recuperación. Esta es la ventaja que tenemos respecto a un data lawyer, ¿no? Este es un software un poco más sofisticado que nos permite ese nivel de detalle. Quisiera también mencionar sobre las calibraciones, que todo equipo de cadena de frío debe tener un controlador digital de temperatura, necesariamente. Y para los que no tienen, son principalmente porque son equipos domésticos, como lo mencionó el doctor Renzo. Estos equipos domésticos yo no puedo configurar, yo no puedo controlar estos paneles, yo no puedo controlar un set point, es análogo, solo tiene intensidades. Yo no puedo controlar o ajustar el ciclo de deshielo, yo no puedo ajustar alarmas. Y, por ejemplo, muchas veces mencionan calibrar ese tipo de equipos. Y hay un procedimiento de calibración de INACAL, la PC8, calibración de medios isotermos. Pero más que una calibración es una caracterización, el cual se utiliza para equipos que no tienen un controlador de temperatura como tal. Pero es una caracterización que es como un mapeo, un mini mapeo, que se hace en 2 horas, y se ve cómo se ha comportado la temperatura en esas 2 horas, ¿no? Si está dentro del rango de operación, en este caso si es para refrigeradora 2 a 8, o para si es ultracongeladora, si es de menos 85, menos 40. Y lo emiten como un certificado de calibración. Y INACAL, como le digo, es la PC018, pero para nosotros, para un equipo de refrigeración que sea para este uso que le vamos a dar, debe tener necesariamente un controlador de temperatura digital. Bueno, si tuvieran alguna consulta, por favor, me la hacen llegar. Muchas gracias, Jonathan, por tu brillante exposición. No sé si estamos ahorita en la hora de las preguntas. Por ahí tengo una pregunta que está mencionando. Dicen, ¿el controlador se calibra en campo o en laboratorio? Si fuese en campo, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, muy buena pregunta. Normalmente cuando se hace una calibración se recomienda llevarlo a un laboratorio, ¿no? Pero en este caso el controlador ya está fijo en el equipo y sacarlo podría conllevar tal vez a romper algún hilamento, a romper alguna placa, y lo que se recomienda es calibrarlo in situ. ¿Y cómo podemos hacer eso? Se identifica el sensor que normalmente está en el evaporador, se puede jalar un poco, no sin forzarlo, claro está, y con nuestro patrón, que normalmente es una sonda de inmersión, se colocan los dos juntos
y se puede, por ejemplo, para llegar a 0 grados, colocar preparar un medio, que normalmente se hace con hielo y agua, ¿no? Y mantiene la temperatura constante de 0 grados. Se colocan ambos en simultáneo dentro de este medio y se procede a hacer con la calibración de 0 grados. En 5 se puede llegar porque el mismo refrigerador nos da ese medio. Y en 10 podemos también hacer de que el refrigerador opere a 10 centígrados o tener un medio en ese rango de 10. Pero se recomienda hacer la calibración in situ, en ese lugar, con el equipo, el patrón y el sensor del mismo equipo. No te escucho, Humberto. ¿Me escucha ahora, Jonathan? Sí, ahora sí. Perfecto, listo. Dice, la siguiente pregunta, que es muy parecida, dice, ¿cómo se realiza la calibración del sensor de temperatura del controlador? Siguiendo la normativa para la calibración de termómetros digitales, ¿qué norma indica el error máximo permitido de más menos 0.5? Eso, el error máximo permisible está por normas internacionales. Incluso acá tenemos para el sector farmacéutico, por ejemplo, la BPA menciona que la exactitud para equipos de cadena de frío debe ser de 0,5. Incluso también el equipo mismo, todo viene con una ficha técnica, te dice la exactitud del controlador. Y pues, claro, hay una norma técnica, hay un procedimiento de calibración, pero eso se hace en laboratorio. Lo que se está haciendo acá es una calibración por comparación directa, que también es válido. Y se puede hacer in situ. Perfecto. Hay otra pregunta muy interesante que menciona. ¿Por qué la calibración de medio isotérmico del procedimiento PC018 propuesta por INACAL no cumpliría para corroborar el correcto funcionamiento del control de temperatura? No estoy diciendo que no cumpliría. Lo adecuado es calibrar el controlador de temperatura. Si voy a calibrar, si yo calibrar el controlador de temperatura y quiero hacer la PC018, genial, puedes hacer los dos, pero no tendría mucho sentido porque con el mapeo térmico estás haciendo lo mismo. Lo que sí o sí se debe hacer es calibrar el controlador de temperatura con un patrón. Ahora, si adicional a eso yo quiero hacer una calibración de medio isotérmico, genial, es suma, le da mayor robustez. Pero lo que estoy mencionando es que normalmente esto se hace para equipos que no poseen un controlador de temperatura digital como tal, que carecen, que tienen un controlador análogo. Perfecto. Ahí tenemos una consulta pregunta. Dice, ¿y para bajas temperaturas el procedimiento es el mismo? Bajas temperaturas estamos hablando tal vez congelación, ultracongelación, ¿correcto? Claro, igual para estos casos se debe trabajar sí o sí con los rangos de operación del mismo equipo, porque hacer un medio a esas temperaturas es un poco complicado. En cambio, para refrigeración es un poco más manejable. Sí o sí se tiene que encontrar primero el controlador y colocarlo con el patrón y simular con el mismo medio del equipo. Que sí se puede hacer, sí nos da un rango más o menos entre 5 a 10 grados de diferencia. Solo que hay que setear, entrar a los parámetros configurables y permitirnos ajustar esos rangos. Perfecto, listo. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Quiero agradecer a Jonathan por tu brillante exposición. Espero que haya sido de agrado para todos los participantes. Igual aprovecho la oportunidad para comentarles de que como IPC estamos trabajando en también colaborar con la comunidad científica, principalmente a los profesionales de la salud que estamos involucrados en todos estos procesos, y estamos realizando diferentes tipos de seminarios de forma gratuita, ¿no? El próximo seminario va a ser realizado en el mes de octubre, va a estar relacionado a implementación de centros de vacunación e inmunización, ¿no? De lo cual vamos a topar ahí varias aristas a trabajar, que de cierta forma nos involucra a todos, no solamente al gobierno, de cómo se puede realizar un adecuado proceso de distribución de las vacunas. Igual agradecemos a todos su participación, espero verlos hasta la próxima ocasión y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.